Se llamaba Cleopatra, la última reina de Egipto, una mujer cuyo nombre aún provoca admiración y asombro. Pudo haber gobernado el mundo, pero eligió el amor. La pasión que surgió entre ella y Marco Antonio no solo sacudió el mundo antiguo, lo transformó. Su historia no es solo un romance. Es una hoguera de pasiones, política y tragedias, donde cada decisión era un paso hacia el abismo. Y todo comenzó con una sola mirada. Su mirada era al mismo tiempo un llamado y una sentencia. En ella se leían milenios de poder, sabiduría, intrigas y deseo. Cuando Cleopatra entró en la sala donde la esperaba Marco Antonio, todo a su alrededor perdió forma. En ese instante nació una historia donde el amor y la política se fundieron en una sola trama. Pudieron haber gobernado el mundo, pero eligieron otro camino. Esa elección destruyó no solo sus destinos, sino el equilibrio de toda una era. Poder, traición, honor, pasión. Todo se convirtió en escenario de la lucha entre una mujer que podía con todo y un hombre que creía controlar el destino. Su historia no trata de victorias. Trata del último y desesperado intento por salvar el amor cuando el imperio se desmorona a su alrededor. Tras el asesinato de Julio César, Roma quedó al borde del colapso. La república se fragmentaba. Marco Antonio, uno de los generales más carismáticos y experimentados de César, intentaba conservar el poder, formando una alianza temporal con el joven y ambicioso Octavio, hijo adoptivo del dictador. El imperio fue dividido en esferas de influencia, Occidente para Octavio, Oriente para Antonio. Pero las provincias orientales no solo eran estratégicas, eran la clave del futuro. Especialmente Egipto, gobernado por Cleopatra, no solo una mujer, sino una leyenda viva. Antonio la convocó a una reunión en Tarso, para hablar de alianzas, tributos y suministro de grano. Cleopatra llegó no como una suplicante, sino como una diosa. Su barco era un palacio flotante. Velas púrpuras, remos de plata, el aire impregnado de incienso. Se presentó como Afrodita. Nadie pudo resistirse, ni siquiera Antonio, acostumbrado al poder y la adoración, quedó indiferente. Pero su encuentro fue más que una impresión superficial. Hablaron hasta el amanecer. Sobre Roma, Egipto, filosofía, religión, amor y traición. Cleopatra lo deslumbró con su inteligencia, cultura y astucia política. Antonio sintió que había encontrado a su igual. Se quedó con ella, una semana, un mes. Pronto, ya no podía imaginar su vida sin ella. Volvió a Egipto y pasó con ella el invierno en Alejandría, participando en banquetes, cacerías y veladas poéticas. Su unión, aunque no oficial, se volvió inevitable. Mientras tanto, en Roma crecía la indignación. Antonio descuidaba sus deberes y era visto como prisionero de la reina. Los rumores, llenos de envidia y miedo, se propagaban como fuego. Pero él no prestaba atención. Con Cleopatra se sentía vivo. Juntos creaban un mundo donde los sentimientos estaban por encima de las leyes. Pero aún no comprendían el precio que tendrían que pagar. Apenas comienza esta historia, pero créeme, lo que sigue será aún más intenso. Quédate para descubrir qué pasará cuando el héroe enfrente una injusticia aún mayor. Años después, su relación ya no podía ser ignorada. Cleopatra dio a luz 3 hijos de Antonio. Él abandonó oficialmente a su esposa romana, la hermana de Octavio. No fue solo un escándalo, fue el inicio del conflicto. Octavio acusó a Antonio de traición y a Cleopatra de querer conquistar Roma desde dentro. Contra todo pronóstico, Antonio no retrocedió. Regresó a Alejandría y proclamó la llamada División del Oriente. Entregó las provincias orientales a sus hijos con Cleopatra. Fue un desafío abierto al Senado y al pueblo romano. Octavio supo aprovechar la situación. Lanzó una campaña propagandística implacable, mostrando a los romanos cómo el gran Antonio se había convertido en esclavo de una mujer egipcia. Estatuas, monedas, poetas, todo servía para destruir su imagen. Octavio no le declaró la guerra a Antonio, sino a Cleopatra, un movimiento astuto para no enemistarse con los soldados del general. Comenzaron los preparativos para la mayor batalla del siglo. Mientras tanto, en Alejandría, Cleopatra y Antonio planeaban su defensa. Reunían flotas, firmaban alianzas, fortificaban murallas y se preparaban para el destino. Pero incluso en esos momentos no renunciaban a vivir juntos. Su palacio vibraba con música, poesía y rituales. Vivían como rey y reina del mundo,
sabiendo que el tiempo se acababa. Antonio revisaba las tropas, Cleopatra recibía embajadores. Pero el choque se acercaba con fuerza imparable. Estamos al borde de la culminación. Lo que está por pasar lo cambiará todo. No puedes perderte el desenlace de esta historia. El 9 de septiembre, en el Cabo Axio, las flotas romana y egipcia se enfrentaron en una batalla naval monumental. El plan de Cleopatra era arriesgado: flanquear al enemigo por sorpresa. Pero el viento, el miedo, la traición, todo se mezcló. En el momento crítico, sus barcos comenzaron a retirarse. Antonio, al ver los estandartes de Cleopatra desaparecer en el horizonte, creyó que huía. Preso del pánico, ordenó a su flota seguirla, dejando al ejército sin mando. Fue el fin. Las tropas de Octavio se impusieron. Egipto quedó indefenso. Se retiraron a Alejandría. La ciudad, antes resplandeciente, estaba sitiada. Los rumores de traición se multiplicaban. Los generales de Antonio se pasaban al enemigo. Cleopatra comprendía. No quedaban aliados, ni ayuda externa. Se encerraron en el palacio. Él bebía. Ella escribía a Octavio ofreciéndole rendirse. Pero todo fue en vano. Llegó una noticia falsa. Cleopatra estaba muerta. Antonio, perdido el sentido de su vida, se atravesó con su espada. Cuando lo llevan ante ella, aún vivo, pero moribundo, ella grita. Él muere en sus brazos. A la mañana siguiente, Octavio entra en el palacio. Ordena que Cleopatra sea llevada a Roma como trofeo. Pero ella no es un trofeo. Es una reina. Por última vez contempla el trono, el oro, sus retratos. Y elige. No le dará la victoria a su enemigo. Se despide de sus sirvientes, de sus hijos, de la vida. Se va con dignidad, como vivió, en sus propios términos. Su cuerpo es hallado en el palacio. La leyenda termina, pero la memoria permanece. La historia de Cleopatra y Marco Antonio es un relato sobre la fuerza de los sentimientos capaces de desafiar imperios, sobre la pasión que lo consumió todo. Se eligieron el uno al otro, pese a todo, y así, se volvieron inmortales. Si sentiste esta tragedia como nosotros, suscríbete para no perder otras grandes historias. Hola a todos, están a punto de escuchar no solo una historia de amor, sino una de las más trágicas y bellas historias de los sentimientos humanos. Él es Napoleón, el emperador que conquistó Europa. Ella es Josefina, la mujer a la que amó hasta el final. Su amor fue más fuerte que las batallas, más profundo que las coronas, más doloroso que el exilio. Viajaron juntos de la pasión al silencio, de una corona a una carta vacía. Esta es una historia que demuestra que se puede ser dueño del mundo entero y seguir sintiéndose solo. Ponte cómodo, esta historia no te dejará ir hasta el final. Chasqueaba los dedos y miles de personas se levantaban para luchar. Su nombre era susurrado, con admiración, miedo, envidia. Era el soberano de Europa, un hombre que cambió el destino de naciones enteras. Pero una vez que estuvo solo, volvió a ser prisionero de una carta escrita en su mano. Su nombre era Josefina, y ella fue la única batalla que perdió. París en la primavera de 1976. La ciudad aún huele al humo de la revolución. En las calles se oye el zumbido del cambio, y en ese cambio nace una historia de amor que no empezó con una mirada, sino con una grieta. Rosa Taché de la Pellerie es una viuda con un destino trágico. Tiene 2 hijos y las cicatrices de un terror revolucionario del que no puede escapar. Su marido, el general Beauharnais, fue decapitado y ella sobrevivió milagrosamente. Tras su liberación, se convierte en una de las damas más refinadas de París. No se la podía calificar de belleza en el sentido tradicional, pero había algo en ella, su voz, su mirada, sus andares que detenía el tiempo. Es un corso, pobre, anguloso,
increíblemente ambicioso. El joven general Bonaparte. Él tiene 27 años, ella casi 34. Ella aparece en su vida como un sueño, deslumbrante e intangible. No es la primera persona que ve, pero sí la primera que no puede olvidar. Se enamora inmediatamente, irrevocablemente. Sus cartas son fuego. No puedo respirar sin ti, escribe. Cada minuto sin tu aliento es la muerte. La abruma con palabras, con rosas, con pasión. La llama Josephine, un nombre que antes no existía. Pero ella duda. Ella es de clase alta, él es casi un don nadie. Sus amigas se ríen de su acento, su pelo despeinado, sus ojos ardientes. Pero ella lo mira y ve en él peligro, y de ahí la atracción. Ella responde a sus insinuaciones, pero con frío distanciamiento. Su corazón vive en el pasado. Pero hay pocos hombres de verdad en su vida. Napoleón es uno de los pocos que no tiene miedo de ser vulnerable. Es intrigante. Ella acepta casarse con él. Apresuradamente, sin la bendición de la familia, sin publicidad. El matrimonio se consuma en marzo de ese año. Y 2 días después, él parte al frente para conquistar Italia. Le escribe todos los días. A veces 2, 3 cartas al día. Están llenas de desesperación, deseo, adoración. Y sus respuestas, raras, frías, a veces ni una. Mientras él arriesga su vida bajo la lluvia de cañones, ella brilla en el baile. Mientras él asalta fortalezas, ella ríe rodeada de otros hombres. Sus envidiosos hombres murmuran de sus aventuras, y él pierde la cabeza de celos. Pero la ama de todos modos. La campaña de Italia es su triunfo. Pero cada día de victoria se ve ensombrecido por la sombra del silencio de ella. Él no puede entenderlo. ¿Ella le ama? ¿O está jugando? ¿O simplemente se compadece de él? Nunca deja de escribir. A veces con súplica, a veces con rabia. Daría cualquier cosa por una palabra de amor. Pero ella permanece distante, como una estrella que nunca puede alcanzar, por mucho que luche. Acabamos de empezar esta historia, pero créeme, se va a poner aún más intensa a partir de aquí. Quédate para saber qué pasa cuando el héroe se enfrente a más injusticias. París se encuentra con el héroe. Napoleón regresa con laureles, honores, el sonido de los aplausos. Es aclamado como el Salvador de Francia. Es rico, famoso, deseable. Pero solo tiene ojos para una cosa, Josefina. Y ella se encuentra con él. Sin deleite, sin lágrimas, solo una sonrisa, fría, frágil como el hielo. No hay en sus ojos el fuego que arde en los de él. Él la abraza, y ella lo abraza con contención. Él quiere disolverse en ella, y es como si ella lo tolerara. Pronto se entera de la verdad. Su aventura con Hipólito Charles, un joven oficial, guapo, educado. Josefina lo oculta todo. Napoleón no grita, no hace una escena, se va solo y llora como un niño. Pero no puede dejarla. Le escribe de nuevo, la perdona, le dice, eres mi corazón. Si dejas de latir, moriré. No puede vivir sin ella. Y ella se queda. Se convierte en el primer cónsul, luego emperador. Y el día de su coronación, hace lo imposible. Él mismo se pone la corona en la cabeza, y luego en la de ella. La eleva a lo más alto, al trono. Pero este trono es de cristal. Brilla, pero no es fuerte. En el Palacio de las Tullerías, lujo, ceremonias, interminables consejos. Josefina teme perderlo, como una vez perdió a su marido. Ella se aferra a él y él a ella. Su amor se ha convertido en una jaula que han construido el uno para el otro. Pero entre ellos reina el silencio. No tienen hijos. Ella no puede tener un heredero. Él espera, cree. Pero cada mes, hay más presión. Los consejeros susurran. El divorcio es necesario. Él no dice una palabra. Hay una tormenta en su corazón. Nunca quiso un imperio sin ella. Pero Francia exige un futuro. Y el futuro exige sacrificio. Estamos al borde del clímax. Lo que está a punto de suceder va a cambiarlo todo. No te puedes perder el desenlace de esta historia. Es el invierno de 1899. Hay un silencio en el palacio, más agudo que cualquier grito. Napoleón se sienta frente a Josefina. Ella está vestida de blanco. Él lleva uniforme. Entre ellos hay una mesa. Y sobre la mesa está el destino. Él habla en voz baja.
Dice que lo hace por Francia, por el imperio, por el futuro. No la mira a los ojos porque tiene miedo. Miedo de ver lágrimas. Y de fallar. Ella guarda silencio. Luego asiente. Lo entiendo, dice. Tienes que. Él quiere gritar. No, no tengo que hacerlo. No quiero, te quiero. Pero se contiene. En lugar de eso, se levanta. Camina alrededor de la mesa. Se arrodilla y le besa la mano. Lentamente, durante mucho tiempo, por última vez, Josephine firma los papeles. Ya no es emperatriz, pero él no la enviará lejos. Él le da Malmaison, un pequeño palacio en las afueras de París. Flores, pájaros, libros. Ella vivirá allí, sin él. Se casa con María Luisa, una joven princesa austriaca. Ella le da un hijo. Pero ya no hay luz en los ojos de Napoleón. Se ha convertido en padre, pero ha perdido su alma. Sigue ganando, luego comienza a perder. Guerra tras guerra, derrota tras derrota. Y cada vez, de pie frente al mapa, piensa, si tan solo Josefina estuviera por aquí. Se escriben, no a menudo, pero sinceramente. Él le envía flores, ella le envía libros. Él no habla del dolor. Ella no pregunta. Y entonces un día en mayo de 1814 llega la noticia, Josefina ha muerto. De un resfriado. Corazón. Una noche solitaria. Cae en una silla y no puede levantarse. Durante horas, inmóvil. No deja entrar a nadie. Solo mira por la ventana. Nada más importa. Abdicación. Referencia. La isla de Elba. Se exilia y solo se lleva una cosa. Su retrato. Lo pone junto a su cama. Le habla. Sonríe. Llora. Luego Waterloo. La última batalla. La última puesta de sol. Muere en Santa Elena. Solo. Enfermo. Viejo. Pero en sus notas, solo hay un nombre de mujer. No Marie-Louise, ni su madre, ni hermanas. Solo, Josephine. La última noche, mira su retrato y susurra, lo he perdido todo. Excepto mi amor por ti. La historia de Napoleón es una historia de poder, ambición y genio. Pero detrás de todo ello hay algo que no puede ser conquistado por la espada o la corona. Un corazón. El corazón de Josefina. Él conquistó el mundo, pero no pudo conquistarla a ella. Porque ella era libre. Porque ella era la mujer que él amó por el resto de su vida. Y tal vez eso es lo que la convierte en su mayor victoria. Y su pérdida más devastadora. Gracias por vivir esta historia hasta el final. Compártela con alguien que crea en un amor que vive más que los imperios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hola a todos. Él fue un emperador al que obedecía una sexta parte del planeta. Ella, una princesa alemana que se convirtió en emperatriz rusa. Su amor comenzó con cartas, con líneas temblorosas llenas de ternura, y terminó. Pero no nos adelantemos. Mientras alrededor estallaban reformas, protestas y sangre, en el corazón de Nicolás II ardía una única estrella, Alexandra. La llamaba mi solecito, mi alma, mi gatita. Cuando él se iba de viaje, ella le escribía todos los días. Y él respondía, también todos los días. Ningún zar amó con tanta pasión y ceguera. Ninguno estuvo tan lejos del pueblo. Y tan cerca de su amada. ¿Pero se puede ser un buen gobernante cuando todo tu mundo se reduce a una sola mujer? Echemos un vistazo a su historia. Sin adornos, sin invenciones, solo lo que dejaron ellos mismos. Cartas, actos y decisiones que cambiaron el destino de un inmenso país. San Petersburgo, año 1894. Rusia se despide del emperador Alejandro III. Su hijo, Nicolás, de 26 años, se convierte en el nuevo zar. No está preparado, está asustado, confundido. Aún debería estar aprendiendo, observando, creciendo a la sombra de su padre. Pero el destino no pregunta. Mientras los cortesanos discuten en pánico el futuro del país, Nicolás piensa solo en una cosa, en ella. En aquella cuyo nombre suena para él como música, Alisa de Hesse, nieta de la reina Victoria del Reino Unido. Luchó por su mano durante 4 años. Ella se negaba, a veces por su fe, a veces por miedo. Pero él no se rindió. Y cuando todo pendía de un hilo, al fin obtuvo el tan esperado sí. El problema era otro. A los Románov no les gustaba ese matrimonio. Nicolás era heredero de un imperio ortodoxo, y ella, luterana. El escándalo empezó incluso antes de la boda. Pero Nicolás no pensaba ceder. Estaba enamorado. Completamente, sin miedo. Su determinación impactó a todos. Incluso su madre,
la emperatriz viuda, cedió, al ver el brillo en sus ojos. La novia llegó a Rusia, tímida, frágil, de grandes ojos. Cambió de fe, de nombre y hasta de carácter. Ahora se llamaba Alejandra Fyodorovna, pero no estaba preparada para los bailes e intrigas de San Petersburgo. La corte la recibió con frialdad, con mucha frialdad. No sabía coquetear, ni conocía las reglas del mundo cortesano. La creían altiva y orgullosa. En realidad, solo tenía miedo. Pero eso no le importaba a Nicolás. La adoraba. En las cartas la llamaba mi sol, mi dulce alma, mi alegría. Le escribía desde el frente, desde reuniones, desde trenes. Incluso durante decisiones de Estado, escribía. Y ella respondía, a veces 3 cartas por día, a veces entre lágrimas, a veces con gratitud. Él era todo para ella. Esposo, apoyo, salvación. Se sentía perdida en un país inmenso y extraño. Y solo él era su luz. La joven pareja imperial se mantenía aislada. Pocos se relacionaban con los demás miembros de la dinastía. La corte lo veía extraño. Pero para Nicolás y Alexandra era más importante proteger su intimidad que agradar al protocolo. Y cuando nació la primera hija, fueron felices. Aunque todos esperaban un hijo, un heredero. Luego vino la segunda hija. Luego la tercera. Todas niñas. La corte murmuraba de nuevo. El pueblo se reía. Y ellos. Se escribían cartas, donde llamaban a las niñas nuestros ángeles y no perdían la esperanza. Solo en 1904 nació un niño. Alexei, el heredero, esperado, amado, pero pronto quedó claro, estaba enfermo. Y otra vez, solo ellos dos. Solo su amor, solo su fe desesperada el uno en el otro. Nicolás se alejaba cada vez más de ministros, generales y aristócratas. En cambio, pasaba horas con sus hijos, especialmente con Alexandra. Ella se convirtió en su principal consejera. Le creía más a ella que a la Duma. Ella, por su parte, se encerraba cada vez más en sí misma. Y buscaba respuestas, donde fuera. En ese momento apareció en el horizonte un hombre al que muchos temían, pero nadie podía detener. Su nombre aún no importa. Lo esencial, tocó su corazón. Apenas comenzamos esta historia, pero créeme, se volverá aún más intensa. Quédate para descubrir qué ocurrirá cuando el héroe enfrente una injusticia aún mayor. El palacio se sumía cada vez más en el silencio. Las paredes, antaño llenas del murmullo de los bailes y el crujir de vestidos, ahora devolvían el eco de los pasos de los oficiales de guardia y los susurros de oración. Alexandra Fyodorovna se mostraba cada vez menos en público. Pasaba horas junto a la cama de Alexei, murmurando oraciones, colocando compresas frías, apretando sus pequeñas manos entre las suyas. La enfermedad no cedía. Las hemorragias se volvían más peligrosas. La desesperación crecía. Los médicos se rendían. Las medicinas no ayudaban. La emperatriz perdía la fe en la ciencia. Entonces dio un paso que lo cambiaría todo. Invitaron al palacio de Alejandro a un hombre de la tierra de Tobolsk. Alto, con barba espesa, vestido con una camisa negra. Hablaba poco, miraba intensamente. Alexandra apenas lo vio. Y creyó en él. En sus oraciones había una fuerza inquietante. Entró a la habitación de Alexei y, para asombro de los médicos, al día siguiente el niño estaba mejor. Así comenzó su obsesión, y su influencia. Al principio Nicolás desconfiaba de él, pero al ver a su esposa revivir, a su hijo enfermo sonreír, cedió. Lo aceptó, como una señal, como un milagro, como un salvador. Pero para los demás, fue un escándalo. La corte hervía de rumores. Los cortesanos estallaban de indignación. ¿Cómo podía el gobernante de toda Rusia escuchar a un campesino errante, que no evitaba el vino, las mujeres y los discursos extraños? Lo llamaban Grigori, pero en la corte ese nombre se susurraba. Los sirvientes espiaban, los ministros escribían denuncias, los generales exigían su expulsión. Pero la emperatriz lo defendía con firmeza. Salvó a mi hijo, decía. Reza por Rusia. Nicolás dudaba, no le gustaban los conflictos, no soportaba la presión, y, sobre todo, creía en su esposa. Si ella decía que Grigori era un santo, entonces así debía ser. Alexandra le escribía sobre él en sus cartas. Le suplicaba, no alejes a Grigori. Él respondía, si te da paz, que se quede. Esas cartas aún se conservan.
Páginas cubiertas de una caligrafía suave, llenas de amor y ansiedad. Pero mientras en la familia reinaba una ternura estremecedora, tras los muros del palacio crecía la tensión. La ciudad hervía, la gente hacía fila para conseguir pan. Los precios subían, los periódicos se llenaban de caricaturas. Decían horrores sobre Grigori, y aún peores sobre la zarina. Decían que era una alemana bajo el control de un brujo siberiano. Esas palabras herían su corazón, pero ella no se rendía. Creía en Nicolás, en Grigori, en Dios. Mientras tanto, los ministros renunciaban uno tras otro. La emperatriz intervenía personalmente en los nombramientos. Escribía a su esposo: cambia a este, deja a aquel. Él obedecía, seguía siendo zar, pero actuaba por sus ruegos. No por debilidad, sino por amor. Creía que, al escuchar su voz, se acercaba a la verdad. El aparato de gobierno temblaba. El poder se resquebrajaba, y en el centro de esta tormenta estaban ellos, Nicolás y Alexandra. Dos personas, tomadas de la mano, como en su juventud, como al inicio de sus cartas, como si aún creyeran que la fidelidad bastaría para detener la tormenta. Él salía cada vez más de la capital. Al frente, a viajes. Al regresar, traía malas noticias. Y ella esperaba, con ansiedad, con oración, con esperanza. Sus cartas se volvían más largas, más ardientes. Le suplicaba ser firme, ser fuerte. Rusia está en peligro, escribía. Pero resistiremos. Y él creía, hasta el final. Estamos al borde de la culminación. Lo que está por suceder lo cambiará todo. No puedes perderte el desenlace de esta historia. Invierno, Petrogrado, año 1917. El hielo cruje bajo las botas de los centinelas, pero dentro, hace calor, está cargado, como si todo fuera a estallar en cualquier momento. La ciudad tiembla de tensión. Las tiendas están vacías, las calles, llenas, en el aire ansiedad. Los periódicos cada día son más agresivos, los lemas, más fuertes, las multitudes más peligrosas. Nicolás está en el frente. Intenta motivar al ejército, mantener la disciplina, salvar lo que se le escapa entre los dedos. Pero cada día se hace más evidente. Ha perdido el control del país. Y en su ausencia, quien gobierna es ella, Alexandra. La emperatriz, aún rodeada de oraciones y susurros, sigue escribiéndole a diario. No cree en los periódicos, no cree en los ministros, cree en Grigori. Aún, a pesar de todo, cree que el pueblo está confundido, cree que saldrán adelante, pero la realidad ya no perdona. En la Duma, sabotaje. En el ejército, desobediencia. Los trenes, se detienen. Los telégrafos, enmudecen. Y entonces llega la noticia: encontraron a Grigori. Todo, ya no volverá. Las noches ya no estarán llenas de su voz. Las mañanas, de sus consejos. Alexandra está sentada junto a la ventana en silencio. Afuera, los copos blancos caen sobre las calles congeladas. Dentro, hay dolor. Le escribe a su esposo: ya no siento el suelo bajo mis pies. Tengo miedo, pero te espero. Regresa, sin ti, todo se desmorona. Nicolás sube al tren. El viaje es largo. Le responde: ya estoy cerca. Te abrazaré pronto. Resiste, pero cuando llegue, será tarde. El poder ya se escurre como agua derretida. Los militares se niegan a obedecer órdenes. Los ministros desaparecen. Las multitudes avanzan por las calles como una tormenta. Alguien golpea los portones del palacio. Alguien grita. Alguien guarda silencio, apretando en el bolsillo una oración o una piedra. En ese momento Nicolás toma una decisión. Personal, dolorosa, fatal para la corona. Toma la pluma y firma la abdicación. Sin gritos, sin ceremonia, solo silencio y una mano que aún tiembla tras el viaje. Escribe el nombre de su hermano, el gran duque Miguel. Cede el poder. Y luego, solo una pregunta: ¿qué pasará con mi familia? Alexandra sostiene su mano cuando él regresa. Los hijos están cerca, la casa está vacía, pero ellos aún están juntos. Se escriben cartas incluso en el exilio. Incluso allí, donde las noches son frías y la comida escasa. Incluso cuando ya no hay sirvientes, palacios ni oro. Solo queda una cosa: ellos. Dos corazones. Dos personas que lo perdieron todo, menos lo más importante. Ella aún lo llama mi querido Nicky. Él, su solecito,
Ya no necesitan títulos, solo recuerdos. Y fe en que el amor está por encima del trono. Les leen cuentos a los hijos. Pasean, escriben. En cada carta, hay calor, como si alrededor no hubiera barracones ni guardias, sino de nuevo el palacio de Alejandro y el aroma de las rosas. Ya no necesitan la aprobación de la corte, ni la opinión de los ministros. Por fin están solos, sin lujos, pero con un amor que nadie pudo arrebatarles. Y entonces, llega la noche. Silencio, las estrellas, como agujas en el cielo, duermen, como siempre, juntos, tomados de la mano. Eso fue lo que quedó en la memoria de los descendientes. No el oro, no el imperio, sino esas cartas, esas líneas, ese amor que lo atravesó todo. Eso es todo, una historia llena de amor, fe, dolor y confianza ha llegado a su fin. Nicolás y Alexandra no fueron perfectos. Sus errores costaron demasiado, pero tras los muros de la política y el poder, se escondía una verdad sencilla: se amaban de verdad. Hasta el último día, sin condiciones, sin miedo. A veces, el destino de los imperios no se decide en batallas ni decretos, sino en cartas, con manos temblorosas, sobre papel delgado, donde está escrito: te amo. Eres toda mi vida. Si esta historia te conmovió, deja un like, para que su recuerdo no desaparezca. Suscríbete si quieres conocer más historias tan asombrosas y conmovedoras del pasado. Hasta pronto. Hola a todos. ¿Qué pasaría si el amor no fuera un regalo del destino, sino una sentencia? La historia recuerda a mujeres que desafiaron las tradiciones, los matrimonios por título y el frío cálculo. Ellas eligieron el amor. No el estatus, no el dinero, no las alianzas políticas. Solo el corazón. Pero en un mundo donde los sentimientos son vistos como una debilidad, esa elección suele terminar en tragedia. Hoy conocerás las historias de 3 mujeres que se atrevieron a decir sí a sus sentimientos. Y pagaron un precio demasiado alto por ello. Cuando la joven Isabel de Baviera, la famosa Sisi, llegó a Viena, era solo una chica de 16 años con una corona de flores silvestres en el cabello y sueños de libertad. No sabía que acababa de entrar en la jaula más cruel, brillante, adornada con joyas, pero una jaula al fin. Francisco José, emperador de Austria-Hungría, debía casarse con su hermana mayor, igual de noble como predecible. Pero cuando vio a Sisi, el mundo a su alrededor desapareció. Fue amor a primera vista. Insistió en el matrimonio, pese a las protestas de su madre, la severa archiduquesa Sofía, quien odió a su futura nuera desde el primer instante por su espíritu libre. La boda fue deslumbrante, majestuosa. Parecía el inicio de un cuento de hadas. Pero la realidad estaba lejos del sueño. En palacio le arrebataron los hijos a Sisi. Sofía los criaba. Controlaba todo, hasta el menú de la emperatriz y el color de su vestido. ¿Y Francisco? Adoraba a su esposa, pero era débil ante su madre y el sistema. Sisi se quedó sola, prisionera del lujo, separada de sus hijos, sin voz. Huyó, en viajes, en poesía, en soledad. Su mundo interior se volvió cada vez más extraño. Se negaba a comer, vestía de negro, escribía versos enigmáticos y aprendía esgrima en secreto. En su alma crecía un dolor imposible de calmar. Pero fue en el exilio de sí misma donde encontró a quien le devolvió el sentido de la vida: el conde húngaro Andrássy. Era directo, apasionado y no obedecía las reglas imperiales. Entre ellos surgió una relación envuelta en secreto. Sisi nunca lo admitió abiertamente, pero toda su correspondencia, sus visitas a Budapest, su intervención en los asuntos húngaros, todo decía: su corazón ya no pertenecía a Francisco. Los cortesanos murmuraban, Sofía hervía, el emperador guardaba silencio, y Sisi, por primera vez sentía que respiraba. Pero ese aire era venenoso. El amor en cadenas rara vez trae libertad, especialmente si eres emperatriz. Apenas hemos comenzado esta historia, pero créeme, se pondrá aún más intensa. Quédate para descubrir qué pasará cuando la heroína enfrente una injusticia aún mayor. Al amanecer del siglo XVI, Lituania y Polonia formaban un poderoso Estado unido. Reinaban allí las intrigas, los matrimonios políticos, alianzas selladas con sangre y una lucha incesante por el poder. Y fue en ese mundo, donde el amor jamás significaba nada, que entró una mujer que se atrevió a amar de verdad. Se llamaba Bárbara Radziwiłł, era aristócrata,
hermosa, educada, con una mirada penetrante y modales capaces de conquistar a cualquier hombre. Y en verdad conquistó, no a cualquiera, sino al gran duque de Lituania y rey de Polonia, Segismundo Augusto. Hijo de la reina Bona y heredero del trono, nació para un matrimonio político. Pero al ver a Bárbara, Segismundo lo olvidó todo. Al principio, su relación fue secreta. Se encontraban en Vilna, se escribían cartas apasionadas, intercambiaban anillos, juraban fidelidad. Los cortesanos sospechaban algo, pero la verdad salió a la luz cuando Bárbara, ya embarazada, se convirtió en su esposa en secreto. Fue el escándalo del siglo. La reina madre, Bona Sforza, estalló de furia. Consideraba a Bárbara una oportunista insignificante en busca de poder. La nobleza polaca, los señores de sangre azul, se levantó contra ella. No querían que una mujer no aprobada por el Sejotam ocupara el trono. El pueblo también estaba en contra. Segismundo se vio entre dos fuegos: la mujer que amaba y todo un país. Pero no se rindió. Contra la voluntad del Sejotam coronó a Bárbara como reina de Polonia. Fue algo sin precedentes. Ningún monarca se había atrevido a ignorar la voluntad de los nobles. Segismundo rompió todas las reglas. Por ella. Por amor. Y desde ese día, comenzó el infierno para Bárbara. Se convirtió en símbolo de división. La acusaron de brujería, la atacaron con rumores, la humillaron en la corte. Toda su vida en palacio fue una humillación constante. Los sirvientes se negaban a atenderla. La miraban con odio, ignoraban sus palabras. Perdía fuerzas, enferma, demacrada, y aún así, mantenía la cabeza en alto. Segismundo le construyó aposentos privados, la rodeó de cuidados, contrató a los mejores médicos, buscó formas de protegerla. Pero nada servía, cada día acortaba su vida. No podía abandonar el palacio. Habría sido rendirse. Pero entre esas paredes reales se marchitaba como flor encerrada en cristal. Incluso su embarazo, esperanza de un heredero, terminó en tragedia. Y sin embargo, Bárbara no se quejaba. Seguía sonriendo al rey, escribiéndole cartas, inspirándolo. Estuvo con él hasta el final, y él con ella. Cuando llegó su hora, él besó sus manos, le susurró palabras de amor, rezó para que su sufrimiento terminara. Tras su muerte, Segismundo, con la obstinación de un loco, ordenó llevar el cuerpo de Bárbara a Vilna, a la cripta de los Radziwiłł, a pesar de las protestas del Sejotam y su madre. Un camino a través del país, lleno de piedras y escupitajos, pero cumplió su promesa. Y aún así, ni el amor más puro puede vencer la envenenada envidia y el miedo de las multitudes. Estamos al borde de la culminación. Lo que viene a continuación lo cambiará todo. No puedes perderte el desenlace de esta historia. A mediados del siglo XX, Irán estaba en el centro de la atención mundial. Petróleo, reformas, ambiciones occidentales del Shah y una mujer increíblemente hermosa llamada Soraya Esfandiyari Bakhtiari. Medio iraní, medio alemana, criada en Europa, no era una princesa oriental típica. Era un viento de libertad, con ojos brillantes, modales refinados y un espíritu indomable. Cuando el Shah Mohammad Reza Pahlavi la vio en una recepción en Londres, supo, era el destino. Le escribió cartas, envió regalos, le suplicó que volara a Teherán. Y ella fue, en pocos meses, la boda del siglo. Oro, diamantes, miles de invitados, los ojos enamorados del Shah. Y solo Soraya sabía. Su vestido de Dior no ocultaba el miedo escondido bajo capas de seda. Soraya realmente amaba a su esposo, pero el matrimonio con el Shah no era una unión de almas, sino un contrato para continuar la dinastía. Y ella no podía tener hijos. En silencio, sin escándalos ni acusaciones, simplemente no podía. Y cada año era más doloroso. El Shah al principio no quería hablar del tema. Defendía a Soraya, rechazaba la idea de un segundo matrimonio, llevaba su retrato consigo. Pero la presión era constante. Del Consejo de los Ulemas, del ejército, de los diplomáticos occidentales. Todos decían lo mismo: se necesita un heredero, o el trono quedaría huérfano. Soraya intentaba mantener viva la relación. Esperaba un milagro, pero ni al milagro le dieron oportunidad. En secreto, los cortesanos llevaban candidatas al Shah, con la esperanza de desplazar a Soraya.
Los periódicos hablaban de su infertilidad como una tragedia nacional. Los susurros a sus espaldas eran cada vez más fuertes. Un día, el Shah la llamó al jardín. Paseaban entre las rosas, como aquella primera noche tras la boda. Él se detuvo, le tomó la mano y dijo: «Nunca dejaré de amarte. Pero debo pensar en el país». Fue una sentencia, pronunciada con dolor. A los pocos días, Soraya abandonó el palacio. Sin títulos, sin poder, sin esposo, solo con un equipaje de dolor que no cabía en ninguna maleta. Se fue a Europa, escribió memorias, actuó en películas, asistía a recepciones, como si siguiera viviendo. Pero en cada mirada suya había una sombra de aquel jardín y aquella sentencia. Llevaba luto por un amor que murió, quedándose vivo. Hasta su muerte conservó las cartas del Shah. Él le escribió durante muchos años. Nunca volvió a casarse, y en cada línea de sus palabras había algo que no podía decirse en voz alta: «Todavía te amo». El amor no siempre es una recompensa. A veces, es una prueba. Y otras, una tragedia. Estas mujeres eligieron el amor, cuando de ellas se esperaba obediencia. Y su elección fue un desafío al sistema, a la sociedad, a las tradiciones. Pagaron por ello, con la vida, no con un sueño, ni con comodidad, ni con estatus, con la vida. Gracias por llegar hasta el final. Si tú también crees que el amor verdadero no tiene que ser perfecto, pero sí auténtico, dale like, suscríbete al canal y comparte esta historia con quienes olvidan que el amor también puede tener un precio. Hasta pronto. Hola a todos. ¿Alguna vez has recibido una carta que te hiciera temblar las manos? Una verdadera, escrita desde el corazón, sin filtros, sin máscaras. Solo sentimientos, desnudos, como un nervio expuesto. Ahora imagina, esas líneas no las escribe cualquiera, sino el mismísimo Napoleón Bonaparte. El comandante ante el que temblaban los reyes, el hombre cuyas tropas arrasaban continentes. Y ahí está él, el amo de Europa, jurando amor. A una mujer de la que dependía más de lo que cualquiera podría imaginar. No es solo una carta, es una confesión, es fuego, es la carta de amor más hermosa de la historia. Bienvenido. Hoy vas a escuchar lo que solo una mujer en este mundo leyó. Josefina, Córcega, infancia, primeros combates, juegos políticos. Napoleón pasó por todo. Pero nada lo preparó para el momento en que vio por primera vez a Josefina. Sucedió en 1795. Ella era mayor que él. Ya tenía hijos. Su nombre era Rosa Josefa Tasser de la Pallerie. ¿Y él? Un pequeño general con una mirada ardiente y grandes ambiciones. Y lo entendió de inmediato. Era ella, aquella por la que estaba dispuesto a olvidar a todas las demás. Le escribía todos los días. Mientras luchaba, mientras construía su imperio. Sus cartas no eran simplemente amorosas, eran monumentos poéticos. Aquí tienes una de ellas. No vivo ni un solo día sin amarte. La llamaba la llama ardiente de su alma, la primavera eterna de su corazón. Le suplicaba que escribiera más seguido, incluso si no tenía fuerzas. Su silencio para él era peor que una derrota en batalla. Pero en este cuento, desde la primera línea, aparecieron grietas. Josefina no respondía, o respondía rara vez, no compartía esa misma pasión desenfrenada. O quizás simplemente le tenía miedo. Detrás de ella quedaban rastros de romances, pretendientes, mascaradas y bailes. Ella era una diva parisina, él, un soldado. Cuando Napoleón dejó París, le escribía ya desde lejos: «Me voy, pero cada latido de mi corazón lo dejo contigo. Josefina, no me olvides, no juegues con mi alma, no lo soportará». Pero en ese momento, según los rumores, Josefina organizaba bailes en Malmaison, recibía invitados, coqueteaba, vivía libremente. Y él sufría. Su silencio lo consumía. En sus cartas, suplicaba, clamaba, amenazaba. «Vendré a ti como una tormenta, si vuelves a desaparecer de mis sueños. No pongas a prueba mi furia, Josefina. No soy alguien a quien se pueda ignorar». Y no era teatro. Su pasión era real. Podía comandar ejércitos, pero no podía con una mujer que no le pertenecía por completo. Sus cartas se volvieron feroces, como la propia guerra. Pero incluso entonces, amaba. Hasta el dolor, hasta la locura. Y aún creía que ella cambiaría. Que lo esperaría. Que algún día también se sentaría a escribirle una carta igual. Pero eso nunca ocurrió.
Apenas comenzamos esta historia, pero créeme, se pondrá aún más intensa. Quédate para descubrir qué pasará cuando el protagonista enfrente una injusticia aún mayor. No lo pierdas, lo que sucederá en la segunda parte, nunca se olvidará. París, invierno, columnas majestuosas, salones de mármol, estancias frías con chimeneas, llenas del susurro de vestidos y el tintinear de copas. El imperio crecía, Napoleón conquistaba ciudades, países, mentes. Pero todo eso se desvanecía ante un solo objetivo que no podía alcanzar: el amor correspondido de Josefina. Cada carta la empezaba con esperanza, y siempre la terminaba en desesperación. Estaba lejos, en los campos de batalla, y Josefina, en el centro de la capital, donde los chismes volaban más rápido que las palomas mensajeras. Sus generales susurraban: ella es infiel. Sus sirvientes reían, y su entorno vivía como si Napoleón no existiera. Él intentaba no creerlo, no quería, pero un día le trajeron pruebas. Una carta, no para él, sino de ella, escrita a otro, corta, pero llena de coqueteo y frivolidad. En ella no había dolor, no había pasión, no estaba él, y entendió. Ella simplemente vivía, mientras él moría de amor. Su siguiente nota era como una confesión antes del fin. Josefina, tú eres el aire que respiro, y el cuchillo que me hiere. ¿Por qué callas cuando yo grito? Tachaba su nombre de los mapas, pero lo escribía en su corazón. Daba órdenes sin entender lo que decía. Una vez casi perdió toda una batalla, porque pasó la noche sin dormir, releyendo sus viejas cartas. Su entorno empezó a actuar. Consejeros, generales, incluso su propia madre. Todos decían lo mismo: déjala. Mereces algo mejor. Ella es una mancha en tu gloria. Y él, sordo, solo pedía: tráiganme una carta. Una sola, donde diga que me ama. Y entonces, decidió volver, sin aviso, sin fanfarria, sin escolta, simplemente presentarse, mirarla a los ojos, y preguntar. Apareció en la puerta de su mansión al amanecer, mojado por la lluvia, sucio, cansado, pero con la mirada ardiente. Ella bajó lentamente las escaleras. Una mañana hermosa, una bata costosa, todo como en una novela. La miró, ella lo miró. El silencio duró una eternidad. ¿Por qué no me escribías?, preguntó él. No sabía que lo necesitabas tanto, respondió ella. No gritó, no golpeó, no se fue, solo sacó una carta del bolsillo. Estaba arrugada, pero las palabras eran visibles. Tú eres mi alma, a la que no ves. Ya no puedo respirar sin ti. Ella no la tomó. Estamos al borde de la culminación. Lo que está por suceder lo cambiará todo. No puedes perderte el desenlace de esta historia. Lo que Napoleón decida ahora no es solo la elección de un enamorado. Es una decisión que cambiará el curso de la historia. Después de aquella mañana, la mansión en Malmaison se volvió otra. Las paredes absorbieron un silencio que gritaba más fuerte que todas las batallas. Napoleón se quedó, no porque perdonara, sino porque no podía hacer otra cosa. Quería estar cerca, incluso si su amor estaba medio abandonado. Aún tenía fe en un milagro. Volvió a escribir, ya no como soldado, ya no como general. Emperador, con coronas de victorias, con los dedos manchados de tinta y sangre. Y cada carta se volvía más profunda, más temible, más honesta. Ya no había espacio para el teatro, solo la verdad desnuda. Tú eres el dolor del que no quiero deshacerme. Rezo para que leas esto, para que llores, o al menos sientas una parte de lo que yo estoy sintiendo. Josefina también cambió. En su mirada apareció confusión. A veces abría sus cartas y las releía en voz alta, sola. A veces intentaba responder, y rompía el papel. A veces, miraba a Napoleón como a un extraño. Pero un día, todo terminó. Los rumores se hicieron realidad. El imperio necesitaba un heredero. Josefina no podía dar a luz. Y nuevamente las mismas voces que antes susurraban «déjala», ahora lo gritaban oficialmente. Era una orden, de la propia historia, y Napoleón se rindió, no como emperador, no como guerrero, como enamorado. Recogió sus cosas, ordenó preparar Malmaison, y dijo solo una frase: no te dejo, te conservo. No abandonó a Josefina, la conservó como un santuario, le dio libertad, y la instaló en un castillo, rodeándola de todo lo imaginable. Ella lloró por primera vez. El día de su separación oficial, escribió una carta.
Esa misma, la carta que la historia seguirá citando una y otra vez. Mi Josefina, me voy de ti para salvar tu nombre. No permitiré que el mundo diga que te rechace. Solo te entrego al destino. Pero sabes, no vivo ni un solo día sin amarte. No la envió por correo. La dejó sobre la almohada. Y se fue. Los años pasaron. El imperio creció. Luego, cayó. Lo traicionaron, lo adoraron, lo odiaron, le rindieron culto. Se volvió a casar, pero nunca más se supo de nuevas cartas de amor de su parte. Desaparecieron, como desaparece el fuego tras la lluvia. Pero un día, ya en el exilio, alguien le preguntó: ¿amó usted verdaderamente a alguien? Guardó silencio largo rato. Luego dijo: solo a una, a Josefina. Ella murió antes que él. No llegó a tiempo, su ejército estaba lejos, sus barcos en camino. Pero su última nota, ya no amorosa, no apasionada, sino callada, madura, casi como una oración, fue hallada bajo su almohada. Ella sí conservó su carta, y la leyó, hasta el final. Hoy esa carta es una reliquia. La exhiben en un museo, detrás de un cristal, pero se lee, como si estuviera viva, como si acabara de ser escrita con mano temblorosa, de noche, a la luz de una vela. No tiene época, no tiene política, no tiene coronas, solo tiene amor, verdadero, honesto, absoluto. Una carta que superó al tiempo, una carta que te deja sin aliento, la carta de amor más hermosa de la historia, de Napoleón a Josefina. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Acabas de tocar algo real, un amor que no ha sido olvidado, palabras que han sobrevivido siglos. Comparte este vídeo con quien crea en la fuerza de los sentimientos. Quién sabe, tal vez algún día tú también escribas tu carta. Lo más importante, no te quedes en silencio. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y ahora, cierra los ojos y recuerda a quien amaste con tanta fuerza. Hola a todos. Imagina a un joven que crece entre oro, mármol e intrigas políticas. Sabe que su vida no le pertenece a él, sino a la dinastía. Es el único heredero de un gran imperio. Se llama Rudolf, y se enamorará con tanta fuerza que su corazón arderá. Y ese fuego lo consumirá todo. Esto no es ficción. Esta es una historia donde el amor es más fuerte que el imperio. Bienvenidos al canal donde revelamos cómo los sentimientos cambian el curso de la historia. Abróchense los cinturones. Este va a ser un viaje trágico, grandioso y muy personal. Rudolf nació en 1858 en el esplendor del Palacio vienés de Schönbrunn. Desde niño no se perteneció a sí mismo. Su padre, el emperador Francisco José, era un hombre de voluntad de hierro y absoluto autocontrol. Su madre Elizabeth de Baviera, conocida como Sisi, era soñadora pero distante, a menudo alejada de la corte. Rodolfo creció entre el gélido rigor de su padre y la esquiva sombra de su madre. Desde pequeño, el emperador inculcó a su hijo que el deber era más importante que cualquier otra cosa. Lecciones de política, historia, ciencia militar. El horario era rígido. Rodolfo soñaba con libros, ciencia y libertad. Pero la libertad era lo último que se permitía el Habsburgo. Cada vez chocaba más con su padre. Quería ser un líder moderno, abierto al mundo, mientras que el emperador exigía una adhesión ciega a la tradición. El joven archiduque sentía nostalgia. Amaba la literatura, adoraba escribir e incluso llevaba un diario secreto en el que describía su tormento interior. Estaba encerrado entre los muros de palacio, como en una jaula de la que no había salida. La única isla de alegría eran los viajes cortos fuera de Viena. Allí, lejos de la vida de la corte, se sentía vivo. A los 21 años, Rodolfo se casó con la princesa belga Estefanía, a instancias de su padre. El matrimonio resultó frío y formal. Tuvieron una hija, pero la familia no le proporcionó felicidad ni a él ni a ella. Su esposa era devota pero ajena, y la vida en la corte le parecía una tortura. Empezó a recluirse en las noches de Viena, en teatros, museos y, más tarde, en lugares más oscuros donde buscaba consuelo. Rudolf se encontró pensando cada vez más a menudo. ¿Y si la vida que se le exigía no era la suya? ¿Y si no estaba hecho para formar parte de esta máquina de poder? La respuesta no vino de los libros, ni de la política, sino a primera vista.
Por la noche, durante uno de los bailes en los que se sentía como un extraño, la vio. María von Betzer. Joven, apenas salida de la adolescencia, pero con unos ojos que ardían de pasión por la vida. No pertenecía a la más alta nobleza, pero su familia era respetada. Se decía de ella que tenía un carácter audaz, sed de sentimientos verdaderos y una mente aguda. Aquella noche no intercambiaron ni una palabra, pero todo cambió. Rudolf no podía quitársela de la cabeza. Estaba encantado. Comenzaron las cartas secretas. En cada una, él abría su alma. Le escribió sobre su dolor, su soledad, su incapacidad para ser él mismo. Encontró en ella lo que no podía encontrar en el imperio: calidez, comprensión, amor. María respondió con la misma pasión. Su correspondencia se convirtió rápidamente en algo más. Encuentros, miradas, sentimientos. Todo ocurría fuera del mundo oficial. Rodolfo llevaba una doble vida. De día era el heredero al trono, de noche era un hombre enamorado que anhelaba la felicidad humana ordinaria. Cada vez rechazaba más recepciones oficiales, rompía el protocolo y molestaba a su padre. Francisco José estaba furioso. Exigió a su hijo que pusiera fin a estas locuras. Aristócrata o no, era indigna del futuro emperador. Pero Rodolfo no quiso escuchar. Se sintió vivo por primera vez. Soñaba con huir, con dejarlo todo, con renunciar a la corona, solo para estar con ella. Vio en ella no solo amor, sino la liberación de su propio nombre. Lo que no sabía era que el imperio no perdona tales decisiones. No hemos hecho más que empezar esta historia, pero créeme, a partir de ahora se va a poner aún más intensa. Quédate para descubrir qué ocurre cuando el héroe se enfrenta a más injusticias. Lo que empieza en la parte 2 es imposible de olvidar. Los encuentros secretos de Rudolf y María se hicieron cada vez más frecuentes. Él alquilaba apartamentos para ella con identidades falsas, viajaba de incógnito y se rodeaba de un mínimo de seguridad. Su amor se desarrollaba bajo una amenaza constante. Cada movimiento suyo podía ser descubierto, cada filtración podía provocar un escándalo palaciego. Pero para Rodolfo esto ya no importaba. El imperio ya no tenía sentido para él. Empezó a contradecir abiertamente a su padre, no solo en su vida personal, sino también en política. En las reuniones planteaba cuestiones que parecían revolucionarias: la necesidad de reformas liberales, el rechazo de un poder centralizado rígido, la liberación de los pueblos de la opresión. Sus discursos fueron percibidos como sedición. Se le insinuó que su deber no era pensar, sino continuar la línea de la Casa de Habsburgo. Mientras tanto, sus sentimientos por María iban desplazando cada vez más a los demás vínculos de su vida. Su matrimonio se rompía definitivamente y, aunque no había divorcio oficial, la pareja mantenía poco contacto. Estefanía sufría, pero era impotente. Era consciente de que su matrimonio era político, pero el amor que veía en los ojos de Rudolf era real. Y ese amor no era para ella. Como la relación con su padre era cada vez más tensa, Rudolf empezó a pensar en lo imposible. Habló de mudarse al extranjero con María. Habló de un futuro fuera de Austria. A sus ojos, él buscaba no solo una mujer, sino una compañera en su huida de su palacio maldito. María le apoyaba, soñaba con él, pero era demasiado joven para darse cuenta de a qué podía conducir todo aquello. Mientras tanto, el emperador rodeaba a su hijo de un aislamiento cada vez mayor. Personas cercanas a Rudolf fueron removidas de sus puestos. Sus consejeros fueron suspendidos. Sus cartas fueron interceptadas. Francisco José quería que su hijo se sometiera o desapareciera de la política. Incluso empezó a negociar para despojar a Rodolfo de sus derechos al trono y dárselos a otros parientes. Para el heredero al trono, esto era una traición. Sintió que le despojaban no solo de su corona, sino también de su voto. La única persona que realmente le escuchaba era María. Apoyaba sus ideas, creía en sus sueños, le hablaba como a un hombre, no como a un príncipe. No lo veía como un Habsburgo, lo veía como Rodolfo. Cada vez más a menudo se escapaba de palacio durante días. Una noche invitó a María a cenar en el castillo de Meyerling, la finca de caza que se había convertido en su refugio. Allí, rodeados de bosques, lejos de la capital, podían ser ellos mismos. Le habló de libertad,
de un futuro en el que estarían juntos, sin coronas, protocolos ni expectativas. En sus ojos se encendieron chispas de esperanza. Pero el imperio tenía otros planes. Los rumores sobre su romance empezaron a filtrarse fuera de palacio. Los periódicos discretos pero ya enconados insinuaban el comportamiento del heredero. Los círculos militares y políticos expresan su descontento. Se discute cómo eliminar la influencia de María. Se convoca a su familia para interrogarla. Su madre insta a su hija a poner fin a esta loca historia. Pero María era inflexible. Ella amaba. Rudolf estaba cada vez más sumido en un oscuro estado de reflexión. Se sentía acorralado. Por un lado estaba el deber y la férrea voluntad de su padre, por el otro un corazón ardiente que se negaba a vivir según las reglas. Le había dicho a María que el único camino era la renuncia total. Pero ni siquiera entonces sería libre. Si se marchaba, lo perdería todo. Día tras día iba perdiendo el control sobre su futuro, e incluso el amor ya no podía darle confianza en el porvenir. Fue en ese momento cuando tomó una decisión. ¿Cuál era? Ni siquiera él lo sabía aún. Pero una cosa estaba clara. Era imposible seguir viviendo así. Estamos al borde del clímax. Lo que está a punto de ocurrir lo cambiará todo. No puedes perderte el desenlace de esta historia. Permanece atento. Hay algo que va a cambiar no solo sus destinos, sino toda la historia de la dinastía. El invierno en Mayerling era duro, y el silencio que reinaba en los bosques nevados parecía reflejar el estado interior de Rudolf. Cada vez salía más a menudo de palacio con el pretexto de cazar, pero no en busca de presas. Se marchaba en busca de soledad con María, intentando escapar de la trampa de las intrigas palaciegas, la tradición y la indiferencia. Cada día que pasaba, aumentaba la presión sobre él. Francisco José le convocó para una conversación. La conversación fue breve, fría como la hoja de un cuchillo. El emperador exigió el fin del vergonzoso enlace e insinuó que una nueva desobediencia le acarrearía la desheredación oficial. También expresó su voluntad de casar a María con otra persona para poner fin a esta amenaza para la dinastía de una vez por todas. Rodolfo abandonó el estudio de su padre no solo humillado, sino devastado. Se dio cuenta de que el amor que creía que era el sentido de la vida era visto como una mancha sucia por los que estaban en el poder. Intentó defenderse. Escribió una larga carta a un amigo en la que describía su desesperación, su soledad, su odio hacia la hipocresía y la insensibilidad de su entorno. Esta carta nunca fue enviada. Permaneció sobre la mesa de su despacho, como una confesión escrita en el vacío. Cada vez estaba más alejado de los cortesanos, y María se convirtió en su única luz. Sin embargo, ella también empezó a sufrir presiones. Su madre, presa del pánico, viajó a la capital para llevarse a su hija, pero María se negó. Dijo que debía estar con la persona a la que amaba. No había duda en su corazón. Pero el miedo también se instaló en ella, no por ella, sino por él. Volvieron a encontrarse en Mayerling. Fue una noche llena de tensión. Rudolf estaba sombrío, distraído, pero no grosero. Le cogió las manos y parecía que se estaba despidiendo. Habló de sus sueños como si ya fueran cosa del pasado. Le pidió que no tuviera miedo, que no se compadeciera, que no juzgara. María, ansiosa, le suplicó que le contara lo que estaba tramando. Él sonrió, pero no contestó. A la mañana siguiente no había ruido ni movimiento en el castillo. Un criado, sin esperar la señal acostumbrada, entró en los aposentos de Rodolfo. Pronto la noticia recorrió los pasillos, oscureciendo la luz. El príncipe y María habían muerto. Había muchas teorías. La oficial era un trágico error. Más tarde, un doble fallecimiento. Y hubo quien susurró: no pudo ser sin interferencias externas. Algunos afirmaban que las fuerzas políticas estaban detrás de todo, otros, que era un acto de desesperación de los amantes. La verdad se disolvió en el secreto, rodeada de un velo de rumores, censura y silencio. El emperador quedó conmocionado. Ordenó que el cuerpo de María fuera enterrado por separado, no en la tumba imperial, sino lejos de Viena. Se confiscaron las cartas que llevaban su nombre, se quemaron los diarios y el apellido Betzer dejó de pronunciarse en la corte. Mayerling se convirtió en un monasterio, como si cambiando las paredes se pudiera borrar el recuerdo. Pero la memoria no se puede borrar. Esta historia ha viajado a través de los siglos como un fuego que no se puede apagar.
Demostró que incluso donde reina una disciplina férrea, donde la palabra del emperador es ley, el corazón puede seguir su propio camino. Y este camino no siempre lleva a la victoria, pero siempre conduce a la verdad. La historia de amor del príncipe Rodolfo y María Betzer no es solo la tragedia de dos amantes. Es la historia del choque entre el corazón y el imperio, el deber y el sentimiento, el poder y la libertad. Él es el heredero de una poderosa casa. Ella era una joven baronesa. Juntos desafiaron un sistema en el que el amor se consideraba una amenaza y la felicidad un capricho. Se marcharon, pero dejaron tras de sí una pregunta que sigue siendo pertinente hoy en día. ¿Tiene una persona derecho a amar, aunque todo el mundo esté en contra? Gracias por verlo hasta el final. Si te ha conmovido esta historia, suscríbete. Hay más historias por venir sobre amores que cambiaron el curso de la historia. Dale un like si crees que el corazón siempre debe ir primero, incluso cuando todo está en contra. Y escribe en los comentarios. ¿Tiene el amor derecho a ir contra el imperio? Hasta luego, el próximo vídeo será igual de emocionante.